Buen día. Hoy iniciamos nuevamente el ciclo de capacitación en lo que tiene que ver el riesgo público, modus operandi delincuencial. Les habla su facilitador Harold Wilson Serrano Flores, de parte de Equidad Riesgos Laborales y de parte de todo el personal de la empresa Fortuner, en lo que tiene que ver con el despliegue del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar este nuevo ciclo de capacitación con esta frase que nos dice que conocer cómo actúa el delincuente es el primer paso para detenerlo. Entonces es esencial que dentro de nuestro profesionalismo y ustedes como hombres de seguridad pues tengan presente que la observación es fundamental para la actividad que ustedes realizan a diario. El objetivo general de la capacitación es que ustedes continúen fortaleciendo las competencias en lo que tiene que ver con la identificación, la prevención y cómo actuar en una circunstancia donde de pronto a través de nuestras vulnerabilidades pues podamos ser objeto del modus operandi delincuencial y pueda afectar el normal desarrollo de nuestro servicio. Por eso es fundamental que tengamos presente los factores de inseguridad que actualmente cuenta la ciudad de Cúcuta y toda su área metropolitana. Dentro de los objetivos específicos, cuando hablamos de los objetivos específicos, es que ustedes reconozcan las principales modalidades delincuenciales que existen y cuáles son las características. Asimismo, a analizar las estrategias que utilizan los delincuentes para vulnerar la seguridad. Si bien es cierto, las modalidades vienen siendo las mismas, los mismos patrones, pero hay que recordar que el delincuente ha tecnificado, ha innovado ciertas modalidades que en el trasegar histórico de la seguridad privada pues se vienen ejecutando o vienen realizando. Por eso es fundamental que como profesionales de la seguridad privada, como vigilantes, tengamos presente que también nosotros debemos tener esa anticipación, esa prevención y analizar los diferentes comportamientos, las acciones criminales. Por eso es fundamental la observación constante, conocer el entorno, el contexto situacional donde estamos laborando, pues es esencial en ese establecimiento de medidas preventivas y sobre todo los procedimientos y protocolos para tener una respuesta oportuna. Es esencial que ustedes tengan presente esa situación. Dentro del modus operandi delincuencial, pues vamos a ver cuál es la definición. Cuando hablamos de modus operandi, pues sabemos que el modus operandi es la manera de cómo procede o cómo actúa una persona, pero cuando ya le agregamos el componente delincuencial, que en este caso la sigla es MOD, modus operandi delincuencial, pues es la manera como actúa dentro del ámbito criminológico esas personas o grupos delincuenciales, ¿cierto? Y a través de esos comportamientos y patrones que utiliza dentro de la comisión de los delitos, por ende es esencial que nosotros como profesionales de la seguridad evitemos que el delincuente ejecute su acción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el modus operandi delincuencial también nos entra en contexto de que el delincuente también hace una planeación, hace una ejecución y también hace unas técnicas. ¿Para qué? Para evitar ser neutralizado por las autoridades o en este caso por nosotros como vigilantes de seguridad. Dentro de los modus operandi delincuencial que conocemos y que a diario pues estamos dentro de ese interactuar en la ciudad, está el fleteo, la extorsión, los hurtos, el secuestro, la suplantación de identidad y suplantación de autoridad, las estafas, lo que tiene que ver con todas esas situaciones que a diario es lo que tiene el delincuente aquí dentro del contexto geográfico de nuestro departamento y nuestro
municipio. En la delincuencia ocasional es como dice la palabra, la papaya que se da cuando usted es vulnerable, cuando usted da ocasión a que el bandido aproveche esa circunstancia, pues él ve el papayazo y hace ese hurto o esa modalidad delictiva. El tipo de delincuencia habitual es el que constantemente está en ese rol, ya tiene una serie de patrones delictivos. Y también tenemos el tipo de delincuente común, de acuerdo a ese modus operandi delincuencial, que es el que se dedica a la estafa, al raponazo, y viene ya el delincuente organizado, el cual, pues ya como su palabra lo indica, es más profesional, hay una estructura, hay unos roles de cada uno de los que integran esa banda delincuencial, y de acuerdo a eso, pues están cumpliendo un objetivo. Entonces, vámonos hablando de la delincuencia organizada en cuanto al fleteo. Hay uno quien es el que marca a la víctima, y eso se hace la mayor parte en los bancos. Hay uno que hace ya el seguimiento, ¿cierto? El seguimiento ya en el desplazamiento que realiza, y hay otros que aprovechan ya el lugar, la oportunidad para cometer la actividad delictiva. Entonces, en Cúcuta y su área metropolitana hay muchas bandas organizadas que nosotros debemos estar en sintonía y estar atentos a cualquier situación que nos vaya a vernos de pronto en una situación de factor de inseguridad o en una vulnerabilidad. Componentes del modus operandi delincuencial tenemos que el delincuente hace esa actitud de observación, ¿cierto? Él también nos analiza nuestras rutinas, analiza qué hacemos, ¿cierto? Analiza si somos distraídos, si estamos utilizando mucho el teléfono celular, que es un distractor que debemos evitar tener. La rutina, por eso la rutina también hay que cambiar de estrategias y evitar pasar revista siempre a la misma hora. Hay que evitar ser predecibles, ¿cierto? Como lo dice ahí, ¿por qué? Porque el delincuente está atento a nuestro comportamiento. Él nos está analizando y también está analizando en qué momento puede seleccionar nuestro lugar para cometer esa actividad. Ellos también hacen la planeación. Cuando hablamos de planeación, preparan las herramientas, ¿cierto? Por eso hablamos que el modus operandi delincuencial también, dentro de esos componentes está la manera, la técnica, ¿cierto? Las rutas de escape que va a utilizar, cómo va a ser la comunicación entre los integrantes. Eso, ellos aprovechan esa circunstancia. Viene la etapa de ejecución. Cuando hablamos de la etapa de ejecución, es cómo desarrolla la actividad delictiva. Llámese hurto, fleteo, estafa, secuestro. Bueno, esa es la ejecución, es cuando la realiza, y ya viene la etapa de fuga, la etapa de ocultamiento, y es donde utiliza esas estrategias para evitar de pronto ser identificado fácilmente dentro de esa huida, y por eso ellos cambian de vestimenta. Por eso fundamental que si se nos llega a materializar una actividad delictiva, nos fijemos en los rasgos característicos fisiológicos, cicatrices, tatuajes. ¿Por qué? Porque ellos tienden a cambiarse de ropa. Entonces, analizar bien los vehículos, las características de los vehículos que utilizan para la fuga, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De dar una información clara que permita, pues, neutralizar o reaccionar ante ese modus operandi delincuencial. A esos componentes anteriormente descritos, pues está el lugar. El modus operandi delincuencial siempre dentro de sus componentes analiza el lugar que va a afectar, cómo va a acceder. Por eso hablábamos de las herramientas, las técnicas, la modalidad, el botín, que es lo que se va a llevar él, el tiempo en la ejecución, ¿cierto? Ellos también calculan el tiempo, no se pueden demorar mucho, y eso va ligado a cada modalidad delincuencial, el estilo, la organización y, como les decía anteriormente, la ruta de escape. Ellos analizan ese contexto, por eso tenemos nosotros que conocer y diagnosticar bien el análisis situacional de nuestro entorno de trabajo. Actividades delincuenciales, como la que vimos ahora, en la que se presentan los controles de acceso, el trencito, ¿cierto? Es donde alguien quiere ingresar
a nivel peatonal, haciéndose pasar por un visitante o que va acompañando un visitante. Por eso debemos estar en observación y indagar a la persona que va a ingresar, mire, ¿se viene con ustedes o no viene con ustedes? Y así pasa en el trencito, pasa también en los vehículos. Hay vehículos que usted hace la apertura del portón y quieren ingresar, entonces hay que estar también atentos, conocer las personas que ingresan. También tenemos las yayitas o los yayitos. Las yayitas es una modalidad vieja, antigua, pero que han ido tecnificando. ¿Qué es esa modalidad? Que mandan a una mujer para que distraiga y tenga la atención del vigilante y lo distraiga en ese momento, y ahí pues llegan los delincuentes y ingresan a la instalación. Están las famosas, los mecheros, que hurtan prendas de vestir en los establecimientos comerciales. Está la suplantación de identidad, ¿cierto? El que se hace pasar por funcionario de Aguas Capital, el de encuestadores del DANE, el de EPM, por eso el de Claro, Movistar. Por eso tenemos que hacer el protocolo de indagación, por eso ellos tienen un carnet de identificación. Hay unas líneas telefónicas para que ustedes verifiquen y constaten si son funcionarios. En fin, esas modalidades delincuenciales ustedes las pueden prevenir siempre y cuando activen los protocolos establecidos en cada uno de los procedimientos. Están también lo que tiene que ver con la cuestión de las extorsiones. Las extorsiones a nivel del área metropolitana de Cúcuta, y Cúcuta pues es un factor de atención. ¿Por qué? Porque hay extorsiones telefónicamente, a veces pueden llamar y ustedes de pronto desconocen esa situación por parte del cliente, pero tienen que estar atentos y de pronto llaman en el lugar de trabajo de ustedes o a una línea que ustedes manejen. ¿Para qué? Para informar esa situación. O también las extorsiones en algunos sectores, si se han visto la presencia, en donde han activado artefactos explosivos, han lanzado granadas, porque las personas no han accedido a las pretensiones económicas que sí exigen esas bandas delincuenciales. Por eso el modus operandi delincuencial, y para minimizar ese riesgo de afectación, pues dentro de esos factores a tener en cuenta es la observación constante, analizar su entorno y pues estar siempre actualizados en los diferentes modalidades delictivas, en lo que se viene presentando en esa tecnificación que hacen los delincuentes, en los patrones de comportamiento de ese modus operandi delincuencial. Entonces, a grosso bueno, entonces esto era en lo que compete a las modalidades delincuenciales. Hay que recordar que los delincuentes día a día vienen tecnificando y vienen innovando a través de las diferentes modalidades delincuenciales existentes, y por eso nosotros como profesionales de la seguridad tenemos que estar en constante retroalimentación, y de ahí la importancia de estas capacitaciones para ir también adoptando mecanismos para prevenir todos esos factores de inseguridad derivados del modus operandi delincuencial. Bueno, por hoy la conclusión es que debemos estar atentos, en observación constantes, aplicar protocolos y procedimientos y tener en cuenta siempre pues los diferentes canales de comunicación para afrontar en llegado a circunstancia cualquier materialización de alguna modalidad delincuencial, para coordinar con las respectivas autoridades. Recuerden que la seguridad es un compromiso que debemos tener y los que nos debe identificar a todo profesional de la seguridad privada. Por eso es importante que estén siempre en la prevención, anticiparnos al delincuente y estar en constante disuasión, estar en lo que tiene que ver con el análisis del entorno, el análisis situacional es importante en este caso, en los diferentes sectores o en los diferentes centros de trabajo donde ustedes desempeñan la labor. Hay que tener una atención y es primordial que siempre estén activos y aplicando protocolos y procedimientos para contrarrestar y minimizar la afectación o en circunstancias determinadas
prevenir cualquier alteración del normal desarrollo de nuestra actividad en materia de vigilancia y seguridad privada. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden que siempre hay que estar atentos, observación constante, analizar la situación, el entorno, y recuerden que la delincuencia está pendiente de nuestras vulnerabilidades. Por eso hay que evitar esas distracciones, la rutina, el exceso de confianza, y por último, pues siempre estar en actitud del servicio, estar atentos. Bueno, esto es por hoy lo que es la capacitación en lo que tiene que ver modus operandi delincuencial. Gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.